Bendecido día tenga usted, mi amigo, mi amiga, donde quiera que se encuentre. La reflexión de hoy, espero le sea de bendición, está en Mateo capítulo 8, los versos, vamos a leer del verso 23 hasta el verso 27. San Mateo 8, 23 al 27, dice así: Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron, y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo: ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo: ¿Qué hombre es este, que aun los vientos y el mar le obedecen? Quiero reflexionar en esta hora sobre el problema de la desesperación que sentimos cuando estamos pidiéndole algo a Dios, estamos en algún problema que queremos que Dios lo resuelva, pero que lo resuelva ya, y parece como que Dios estuviera dormido, o como que se está tapando los oídos, o como que nuestra voz está tan lejos de Él que no nos escucha. Aquí encontramos un pasaje bíblico que nos puede servir de reflexión en esto. Los discípulos van en una barca con Jesús, y Jesús se acuesta a dormir porque está cansado. Pero cuando van ya entrados en el mar, se viene una tormenta fuerte con viento. Las olas se levantan de tal manera que las olas, dice aquí, que cubrían la barca. Los discípulos comienzan a desesperarse, aunque algunos de ellos eran hombres marineros. No hayan qué hacer, no pueden controlar la barca y temen que la barca se va a hundir. Pero Jesús va tranquilo durmiendo. Qué importante es que pudiéramos nosotros tener esa tranquilidad en medio de una tormenta. Que en medio de la tormenta pudiéramos dormir tan tranquilos como estaba durmiendo Jesús. ¿Y es posible eso? Sí, es posible. Pero eso depende de nuestra confianza, de la fe que podamos tener en Dios, de que Dios está en control de todo. Podemos tener paz en medio de la tormenta. Pero bien, Jesús quería enseñarle algo a sus discípulos. Él no estaba ajeno a lo que iba a suceder. Él, desde antes que se metiera en la barca, él ya sabía lo que le iba a pasar. A Dios no le toma nada por sorpresa. Él conoce el pasado, el presente y el futuro. Él es omnisciente, omnipresente. Él sabe todas las cosas. Así que, pensando en esto, podemos deducir que Jesús estaba tratando de darles una lección, una enseñanza. Cuando los discípulos están desesperados, la barca se va sacudiendo. Es casi imposible que una persona no se despierte ante un movimiento tan grande de un barco que va flotando, que va saltando sobre olas, y a veces las olas lo dejan debajo, se sacude. Mas, sin embargo, aparentemente como que Jesús no se da cuenta de lo que está pasando. Pero yo creo que sí, Él sabía lo que estaba pasando. Pero Él quería esperar hasta que los discípulos estuvieran en esa situación, desesperados. No para que los discípulos sufrieran, sino para que aprendieran una lección. Y mire lo que les reprocha. Cuando Él se levanta, le dice: ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Mire qué importante lo que les dice. Dice que le dijeron, les dijo: ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Aquí vemos dos cosas que el Señor quería que los discípulos aprendieran. Número uno, a confiar en Dios y a usar la fe, porque Jesús usó la fe
para calmar la tempestad, para calmar el viento. Jesús usó la fe. Jesús quería que los discípulos aprendieran a tener fe y usar la fe en el momento necesario. Por eso les dice, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? La otra cosa importante que Jesús quería, que el Señor Jesucristo quería que los discípulos aprendieran era a no tener miedo a ningún embate de la naturaleza o de lo que sea que pudieran tener el valor. Pero claro, ese valor, el valor del cristiano no es un valor como el valor carnal, es un valor basado en la fe. O sea que la misma fe nos da valor. La misma fe que nos da confianza nos hace tener valor. Por eso Jesús les dice, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Lo que quiero decirles con esto es que hay momentos difíciles en nuestra vida, que Dios los permite con un propósito. Con el propósito de que nosotros aprendamos a confiar en Dios, que crezcamos en fe, que aprendamos a enfrentar las situaciones difíciles con valor, por la fe, para que nada ni nadie nos pueda apartar del camino. La otra cosa importante que podemos ver aquí es el verso 27, que dice, y los hombres se maravillaron, diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Jesús quería que los discípulos le conocieran en la plenitud de lo que Él es. Que Cristo tenía poder para cualquier circunstancia de la vida. Habían visto a Jesús sanando enfermos, habían visto a Jesús multiplicando panes y peces, pero no lo habían visto ordenándole al mar que se aquiete y ordenándole al viento que no sople. Jesús quería que ellos le conocieran, que no hay nada imposible. Aún el viento y el mar le obedecen. Eso es una lección también para nosotros. Que mientras más dificultades enfrentemos, más crece nuestra fe. Y más oportunidad tenemos de conocer a Dios. Si está usted orando por algún problema que le está pasando, y parece como que Dios está dormido y no le responde, no se preocupe, es que Dios está permitiendo esa prueba con un propósito bueno para usted. Por eso el apóstol Pablo dijo en Romanos 8:28 que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. No se desanime, siga confiando, siga creyéndole a Dios, que la prueba que le está pasando lo va a acercar más a Dios y usted va a conocer más de cerca a su Creador, a su Salvador. Que Dios le bendiga.